Si estás deseando aprender capoeira o mejorar tu técnica, bienvenido a mi curso 2021 y además gratis. Ei, zum, 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 capoeira mata um. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su canal Explaining Capoeira. Ha pasado bastante tiempo desde que publiqué mi último video de entrenamiento y eso es debido a mi lesión en la rodilla, así que decidí parar un poco con los videos para poder descansar mi pierna y poder seguir ofreciendo contenido de calidad para todos ustedes. Y en este día volvemos a retomar nuestros entrenamientos, tutoriales, acrobacias, etc. Así es que si estás listo, vamos con nuestro entrenamiento del día de hoy. Meu pai, salve a Bahia, yo, yo. Hoy vamos a trabajar con un aspecto muy importante dentro de la capoeira, que son los desplazamientos, al igual que algunas esquivas básicas. Ok, nuestro primer ejercicio va a ser enfocado en trabajar los 4 puntos básicos, que es izquierda, derecha, adelante y atrás, utilizando un desplazamiento básico. Pon mucha atención. Iniciaremos en esta postura llamada cadeirinha o paralela, que es con las piernas separadas, y lo que vamos a hacer es desplazarnos primero lateralmente. Si yo voy a avanzar hacia el lado derecho, comenzaré usando la pierna izquierda, cruzándola por el frente, y nuevamente la pierna derecha abre. Hacia el otro lado es exactamente lo mismo. Voy al lado izquierdo, cruzo pierna derecha, abro pierna izquierda. Una vez más, al lado derecho, pierna izquierda, y la pierna derecha vuelve a abrir. Ahora, a este movimiento vamos a acompañarlo con los brazos. Inicio con los brazos hacia el lado donde voy a desplazar. Cuando voy cruzando las piernas, los brazos van a comenzar a cambiar al otro lado. ¿Ok? Ahora vamos a complementar esto bajando nuestro torso sobre la pierna. Si mis brazos están al lado derecho, bajo mi hombro derecho sobre la pierna derecha. De esta forma. Ahora hago lo mismo hacia el otro lado. Cruzo pierna izquierda, los brazos van cambiando y bajo mi hombro sobre la pierna. La defensa aquí al frente y nuevamente al otro lado. 1 y 2. Una vez que entendí este movimiento, vamos a hacerlo un poco más rápido. Desplazo y bajo. Importante mantener tu peso siempre hacia el centro. ¿Ok? 1, 2. Vamos trabajando este ejercicio primero durante 15 segundos. Vamos. La idea de este entrenamiento es hacerlo en tiempo real. Paramos. Una vez que entendimos los movimientos laterales, ahora vamos a trabajar al frente y hacia atrás. Y para eso vamos a usar la siguiente postura. Simplemente moveremos una pierna hacia atrás. Si es la derecha, el brazo derecho va hacia el frente para mantener mi defensa y el otro brazo me va a dar equilibrio manteniéndolo lateral. Ahora vamos a hacer nuevamente 2 pasos, solo que en esta ocasión no los vamos a hacer de manera lateral, sino hacia el frente. Observa, 1 y 2. Y de regreso es la misma forma. 1 y 2. Ahora, los brazos nuevamente vuelven a cambiar y no solamente los brazos, sino que mi torso también va a girar. En este caso, si el primer paso lo voy a dar con la pierna derecha, eso significa que voy a girar mi torso hacia el lado derecho. Observa, aquí quedo lateral y regreso de la misma forma. Al frente, atrás. Frente, atrás. Adelante, atrás. Vamos a hacer esto 10 veces. Termínalo. 4 más. 3. 2. Gira tu cuerpo, pero tu cabeza sigue mirando. Último. Y cambiamos de lado. Mismo ejercicio. ¿Ok? Avanzo. Y regreso. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regresamos. Ok, con eso ya tenemos los desplazamientos básicos, tanto lateral como adelante y hacia atrás. Ahora vamos a agregar las esquivas y por último un movimiento que nos va a ayudar a crear una secuencia. Con mucha atención. Para las defensas solamente vamos a aprender 2, una llamada esquiva de French y otra descida básica. Es muy normal que tú puedas conocer estos movimientos con otro nombre, pero lo importante es aprender la base. ¿Ok? Iniciaremos a partir de esta postura y lo único que vamos a hacer es llevar una pierna hacia atrás. Si atrás va la pierna izquierda, voy a bajar el brazo derecho al piso. Observa, pierna atrás, extendida, y voy a bajar mi peso sobre la pierna de frente. Apoyo mi peso sobre el brazo y mi defensa. ¿Ok? Regreso al centro. Del otro lado lo mismo, pierna hacia atrás
y bajo el brazo. Procura que tu brazo no quede tan cerca del pie, pero que tampoco quede muy retirado. Busca un punto en el cual te sientas cómodo. Regreso y al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ahora vamos a agregarle un paso más a este movimiento. Con mucha atención. Inicio, caderilla, hago mi esquiva de frente, de esta forma, y ahora la pierna que tengo atrás va a dar un paso hacia el frente y voy a cambiar mi peso del lado izquierdo hacia el lado derecho. Algo importante es que la pierna que da este paso ya va proyectándose de forma diagonal. Voy a bajar solamente un poco y regreso atrás. 1, 2, 1 y 2. 2. Ahora lo mismo del otro lado. Esquiva y avanzo. 1. Ahora vamos a un movimiento muy cerca del piso, el cual nos ayudará a generar una secuencia con todos los movimientos que ya aprendimos en este entrenamiento. Para este ejercicio vamos a iniciar una postura llamada Karaji 4, que simplemente es apoyar los brazos atrás, levantar la cadera, pero lo vamos a hacer con las piernas cruzadas. Observa, de esta forma. ¿Ok? Ahora, la pierna que me queda al frente es la que va a desarrollar el movimiento. Lo que vamos a hacer es extender hacia el frente y después vamos a quitar un brazo para poder hacer el siguiente movimiento. Observa, si muevo la pierna derecha, quito el brazo izquierdo. Ahora, una vez que quité el brazo izquierdo, la pierna que extendimos, puedo dar un paso por detrás de esta pierna levantando mi cadera. Observa, de frente hacia atrás. Ahora, voy a cambiar mi peso de esta pierna, justamente llevarla hacia la otra pierna. Cambio de dirección. Una vez que llegué a este punto, aquí tenemos dos opciones. Si vas iniciando, simplemente detente aquí y regresas. Pero si podemos, vamos a intentar hacer una flexión sobre el brazo que tengo atrás. Observa, bajando mi cabeza y subiendo nuevamente. Ahora regreso a la postura anterior, mirando todo el tiempo, y la pierna extendida ahora se va a cruzar por detrás. Observa, aquí, para volver a iniciar, solo que en esta ocasión es hacia el otro lado. La pierna que me quedó al frente ahora es la izquierda. Proyecto extendida, quito el brazo contrario y ahora la pierna puede cruzar hacia atrás. Nuevamente repito el ejercicio. Giro. Si soy iniciante, nada más detengo aquí y regreso. Si puedo, flexiono y regresamos al otro lado. Para sentarme y cruzar la pierna por detrás y volver a iniciar con la pierna que tengo ahora al frente. Lateral, atrás, abajo, regreso. Me siento y vuelvo a iniciar. Al frente, cruza, baja, regresa y al otro lado. 1 y 2. Espero que se haya entendido la explicación, lo intenté hacer lo más simple posible y este ejercicio hay que trabajarlo por lo menos unas 10 veces de cada lado. Una vez que ya entendimos todos estos movimientos, es momento de aplicarlos en una secuencia y para eso vamos a apoyarnos de una silla. Iniciaremos de frente a la silla y vamos a realizar nuestros primeros 2 desplazamientos laterales. ¿Recuerdas? Cruzando la pierna, bajando 1 y 2. Ahora vamos a hacer nuestra proyección hacia el frente. Mi siguiente movimiento es hacia el lado izquierdo, entonces la pierna izquierda es la que voy a proyectar hacia adelante. Observa, simulo un desplazamiento lateral, pero en lugar de llevar la pierna hacia el lado, la proyecto hacia el frente. Ahora, vamos a hacer el movimiento hacia atrás con los 2 pasos, 1 y 2. Una vez más esta parte en un solo tiempo. Primero, lateral, lateral, al frente y atrás. Un poco más fluido. Ahora, ese movimiento cuando terminamos atrás, vamos a transformarlo en nuestra primera esquiva. Con mucha atención. Lateral, lateral, al frente. Y cuando voy hacia atrás, en lugar de detenerme en esta postura alta, bajamos. ¿Ok? Ahora,
Recuerda, nuestra segunda esquiva era dando un paso. Doy un paso hacia el frente, solamente en diagonal. Y lo que vamos a hacer ahora de aquí es cambiar nuestra postura para girar y ir por detrás. Observa, la pierna que yo tengo atrás simplemente da un paso y aquí vamos a ir hacia el piso. Este es nuestro último ejercicio que hicimos abajo. Simplemente hago la flexión y ahora la pierna que tengo extendida se junta para marcar la postura de cada G4 y la salida. La salida, aquí simplemente extiendo la pierna y giramos. Y eso es todo. Una vez más, lateral, lateral, al frente, atrás y abajo. Ahora avanzo la pierna. 1, 2 por la espalda, 3 al piso, 4 junto la pierna y marco postura de cada G4 para la salida y girar. Ahora esto en un solo tiempo quedaría así. Salve Maria, ai, 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 quem não sabe jogar capoeira, birimbau, balincinha. Salve Bahia. Ahora sin la silla. Salve Maria, ai, 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 quem não sabe jogar capoeira, birimbau, balincinha. Fala-me Deus, o Senhor sabe tu, buraco velho tem cura dentro. Fala-me Deus, o Senhor sabe tu, buraco velho tem cura dentro. Ei, som, 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 capoeira. Y listo. Hemos concluido nuestro primer entrenamiento. En verdad espero que este entrenamiento sea de ayuda para alguien y que aunque estemos atravesando por un momento muy difícil en el mundo, eso no sea un motivo para abandonar lo que tanto amamos. De igual forma, si quieres entrenar directamente conmigo, recuerda que tengo mi academia en línea y en la descripción vas a poder encontrar el enlace a la página en donde te podrás inscribir para entrenar conmigo completamente en vivo todas las semanas. Recuerda que si tienes alguna duda o sugerencia puedes dejarla también en los comentarios. Sin más por el momento, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Axé. Capoeira.